Hey amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a el episodio número 26 de Dialéctica Podcast. Muchas gracias por escucharnos una semana más. El día de hoy vamos con el segundo episodio de Héroes de la Fe y en esta ocasión estaremos platicando acerca de Abel y todo lo que envuelve su vida junto con Caín, Adán, Eva y será un episodio bastante bueno, así es que quédate con nosotros y quiero animarte nada más. Mira, hay muchas personas que nos ven y nos dicen, hey, los escucho y qué chido y todo ese rollo. Muchas gracias por hacerlo. Pero si quieres ayudarnos, si quieres bendecirnos, te animamos a que compartas cada uno de nuestros episodios en tus redes sociales, con tus amigos, con tus familiares, para que podamos llegar a más personas. Esto nos ayuda bastante y de antemano muchas gracias por estar acá. Gracias por el recibimiento de Por quién debo votar, el episodio número 25. Si no lo has escuchado, corre rápidamente después de escuchar este episodio a chutártelo por completo y estamos seguros que te va a dar un panorama más amplio acerca de lo que debemos hacer en estas próximas elecciones. Que Dios te bendiga, bienvenido a Dialéctica Podcast. Muy bien amigos, bueno pues estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Hemos tomado demasiado café, entonces escuchar este episodio es bajo su responsabilidad. Estamos contentos y estamos listos. Amigo Arthur Delgado, ¿cómo estás? Hola amigos, qué gusto poder saludarles y estar aquí con ustedes un episodio más. Feliz Eso. Y emocionado por este tema. Amigo Cris Carrión, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, pues aquí contento y esto va a estar interesante. Buenísimo el bigotito, este tema, ya sabes. ¿Buenísimo el qué? El bigotito. El bigotito. Brother. Es mejor. Es mejor, bro. ¿Algún tipo Sin de barba. producto que recomiendes para crecer el bigote? Minoxidil en el similar es 180. Oye, pero ¿por qué el de similares, brother? Porque es el más barato. Bueno, yo quiero hacer otra pregunta. Luis, que está aquí, ¿lo recomiendas? No, nunca lo había escuchado. O sea, es natural tu... Bueno, es Sí, que no, Luis yo echó lo que chile recomiendo es chile poblano en la barba. Buenos genes nada más, genes españoles. ¡Wow! Sobre Qué todo en el envidia. acento. Buenísimo. ¿Alguna vez han visto mi pierna ustedes? No, y no queremos verlo. ¿Alguna vez han visto mis axilas? No, tampoco queremos verlo. En una axila tengo vellos y en la otra no. Amigo Luis R., ¿cómo estás? Desconcertado, algo desconcertado. No me esperaba ese comentario antes de mi saludo. Pero bien, creo que necesito asimilar lo que me acabas de decir y borrar esa imagen de mi mente para poder aportar algo a este podcast. Pero bien, contento. Amigo, platícanos un poquito acerca de la historia de Abel, Caín y Abel. Abel, nuestro segundo héroe de la fe en esta serie que hemos iniciado en Dialéctica Podcast. Sí, claro. Bueno, los héroes de la fe son personas increíbles, aunque en mi opinión, o sea, no son los únicos los que aparecen en Hebreos 11. Creo que hay más héroes de la fe. Entonces, pero el punto es que Abel viene y aparece en Hebreos capítulo 11, en la sala de los héroes de la fe. Y voy a leer en la TLA, que significa traducción lenguaje actual. Hebreos 11:4 dice: Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Abel confió en Dios. Wow. Y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. O sea, en primer lugar vemos una confianza de Abel en el Señor. Porque muchas personas dicen, bueno, y ahorita vamos a hablarlo, de que por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín, etcétera. Bueno, en primer lugar, Abel confió. Luego dice, por eso Dios consideró que Abel era justo. O sea, tu dependencia, tu confianza en el Señor tiene que ver mucho con la ofrenda que tú vas a dar. Y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. ¿Estás leyendo la TLA? Totalmente. Órale. Sí.
Pero Así eso es. también lo dice en la NTV, también eso de que Sí. sigue muerto y ahí podemos seguir Viene muy aprendiendo. similar. Entonces, la vida de... Por eso estamos hablando acerca de Abel. Sí. Porque nos dejó un legado de confianza, de obediencia, entre otras cosas. Ahora, ¿quién era Abel? Bueno, Abel fue uno de los hijos de Adán y Eva. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 4, verso 1. Conoció a Adán a su mujer, Eva. Ahora, cuando dice conoció, entiéndase que tuvo relaciones sexuales. Yes. Dice, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. O sea, es interesante que Caín estaba en la voluntad de Dios. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Así que ese es a grandes rasgos un poquito de la historia. Viene en Hebreos capítulo 11 Yes. como un héroe de la fe, pero también viene como parte de los primeros dos hijos de Adán y Eva. Sí, pues una relación bastante difícil, bastante complicada. Y bueno, más adelante seguramente, si nunca has leído esta historia, bueno, Caín mata a Abel y es sobre lo que vamos a avanzar un poco. Vamos a ir estudiando la vida de Abel, pero también la vida de Caín, y vamos a ver cuáles son los ejemplos de la actitud de fe que ambos tuvieron y lo que podamos aprender acerca de ello. Antes de irnos de lleno así como a la maldición generacional, debemos de leer esta historia a través de entender cómo se desenvolvía el pueblo de Dios o esta familia de Dios, por así decirlo. Hasta este punto de la historia en la Biblia, no sé si lo tengamos en mente, pero la humanidad era muy joven. O sea, eran nuevecitos en la tierra. Sí. ¿Me explico? O sea, tenían, ¿qué te gusta? Alrededor de 400 años, 300 años, un poco menos, más o menos años. Entonces, la humanidad era nueva en la tierra. El pueblo judío se ha reconocido por ser mucho de tradición oral. Okay. Es decir, que todos los primeros 5 libros de la Biblia son tradición oral. O sea, no se escribieron como en esa época, literalmente en el tiempo, no sé si me explico. O sea, no es que fuera ocurriendo Secuencial. secuencial, sino que muchos siglos después se mantuvo la tradición oral, todo lo que es todo el Antiguo Testamento y sobre todo estos 5 libros de la ley. Entonces, si entendemos que la humanidad, y más en específico el pueblo de Dios, el pueblo judío, era mucho de tradición oral, creo que tuvo mucho peso en la vida de Caín y Abel lo que sus papás les platicaban. Okay. Porque cómo supieron qué había sucedido antes de la caída, por ejemplo, todos los hijos después de Caín y de Sed y todos ellos, a través de lo que sus padres les contaron. Entonces yo sí creo, utilizando esta óptica, que Abel y Caín estuvieron muy, muy sensibles y muy enterados de todo lo que sucedió antes de la caída. Yo sí me imagino de alguna forma esas tardes familiares platicando, diciendo, mira, nosotros, Dios nos creó, yo caí en un sueño profundo y tu madre salió de esta forma, y estábamos con Dios y sucedió esto, hijo, ya había un árbol en medio del jardín, y fíjate que vinieron estas consecuencias. Yo entonces sí había ese diálogo, porque así se mantuvo todo lo que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, se mantuvieron a través de la tradición oral. Entonces sí creo que desde ahí ya empezó esa plática profunda y influyó bastante, creo yo. ¿Qué tanto peso tenía el pasado de sus padres sobre la vida de estos dos hijos? ¿Podríamos hablar de que hay una maldición generacional? Hablemos un poco acerca de esto. ¿Qué piensan? Sí, y creo que más que una maldición generacional, el pecado siempre lleva una ruta, ¿no? Y creo que desde que Adán y Eva fallan, pecan a causa de su desobediencia a Dios, pues obviamente hay una imitación de aquellos que iban a seguir, ¿no? Como Caín y Abel. Pero hay una tendencia, y la tendencia es el pecado, porque Dios le dice a Adán, sales y te vas a dedicar a labrar la tierra. Incluso dice que Caín labraba la tierra, o sea, trabajaba la tierra. Y esto fue a consecuencia del pecado de Adán.
¿no? Entonces, creo que hay ciertas tendencias que se repiten. Una, porque lo ven en la persona, porque Caín, Abel, lo veían en su padre. Y como decía Luis, ¿no? Ellos tuvieron que contarle lo que ocurrió. Y creo que al ver esta comparación, veo a un Caín decidiendo seguir la desobediencia, ¿no? Entonces, no le llamarías como tal una maldición generacional, más bien lo ves como una decisión. Sí, exacto. Porque creo que todos tenemos esa capacidad de decidir. Sí, además de que la Biblia no enseña que Caín nació bajo maldición. Al contrario, dice la Biblia, Génesis capítulo 4, verso 1, que por la voluntad de Dios es que Caín nace. Ajá. Que él elija, ¿verdad? En la libertad de elección y todo eso, que él elija otra ruta, como dice Chris, entonces esa es otra cosa. Porque, por ejemplo, he escuchado muchos testimonios que quizás rayan en lo místico de personas que hacen pactos por el resto de sus generaciones y que a lo mejor esto sí recae en ellos y sí ves ciertas ataduras. No, bueno, yo creo que son responsabilidades pecaminosas que una familia puede tener, o sea, y obviamente hay consecuencias por malas decisiones. Sí, yo sí creo. Y para el no nacido de nuevo, o sea, para el inconverso. Yo sí creo que puede haber, que hay personas antes de Cristo, o sea, sin Cristo, que sí pueden estar metidos en maldiciones generacionales. Es que la raza humana está caída. No es un asunto de que está bajo maldición, o sea, está caída. Sí, pero me refiero específicamente más a casos donde personas antes hacen pactos y atan a su familia por medio de la brujería, de la hechicería. Entiendo que Cristo Jesús tiene la capacidad de venir y romper con todo eso, porque Él cargó y Él se llevó en la cruz todo eso. Pero creo que sí existen. Aunque en el caso de Caín y Abel, creo que más bien fue una cuestión de decisión. Sí. Pero sí, claro. no me gustaría dejar de lado que sí puede existir, o no sé si le podamos encontrar otro nombre. Bueno, más bien sí estoy de acuerdo contigo, George, en esa cuestión de que sí hay gente que se va más al ámbito espiritual a hacer un pacto. Y sí puede venir esa ¿cómo le llamas? Maldición generacional cuando a través de la brujería o la hechicería. Pero la otra atadura que yo veo, creo que es una atadura más mental. Una atadura de hábitos y de costumbres aprendidas, que es la mayoría de las veces. Y eso es muy importante que comentas. ¿Por qué? Porque personas que, por ejemplo, no cristianas, que no hacen ningún pacto, que no se meten nada, que no hacen ningún artilugio raro, ni mucho más. Al contrario, que vienen de una familia bien y todo eso. Pero fuera de, aunque están sin Cristo, entonces de todos modos están caídos. O sea, porque hay hábitos pecaminosos, porque claro. y me refiero a un hábito pecaminoso muy común, la mentira, el engaño. O sea, no hicieron ningún pacto con el diablo, no hicieron ningún pacto diabólico, simplemente no han elegido por Cristo Jesús. Y Jesús fue muy claro, el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, desparrama su vida. Así que, ¿por qué? Porque no estás en Cristo. Y la soberbia y el orgullo es parte de tu vida. Porque luego también puede venir en esta parte la gente que se justifica. Y que dice, no, es que yo no puedo cambiar de hábitos, yo no puedo ser una persona diferente, porque vengo cargando con una maldición generacional. Sí, ahí la gente, o sea, tiende a justificarse y permitirse, se lo permite, ¿no? Vivir de esa manera cuando hay una salida. Y la gente tiende a justificar todo este tipo de hechos, ¿no? Es que mi padre era así y a consecuencia de eso yo soy así y me justifico, y es difícil no cambiar, es difícil, más bien cambiar, ¿no? Es difícil cambiar y se mantienen en eso y se creen esa mentira. ¿No? Se creen esa mentira que no tiene nada que ver con el hecho de que alguien más lo haya hecho en el pasado. No significa que yo lo esté haciendo en el hoy, en mi vida, porque alguien más lo hizo, porque si no, entonces cada persona tendría la decisión de decidir sobre nosotros. Eso se ve mucho en la vida de las personas. Por ejemplo, puedes conocer personas que su papá fue alcohólico y aborrecen el alcohol. Exacto. O sea, no que quieren tomar. Hay gente que su papá fue alcohólico
y se vuelven alcohólicos más fuertes 2 o 3 veces que el padre, ¿no? Entonces, ¿qué lleva a las personas a no tomar esa misma decisión? Ahí no sería una atadura espiritual, es una cuestión de una decisión y un hábito que se decide no aprender, ¿no? Sí. Una frase que me gusta mucho y que escuché hace tiempo y que he adoptado para cuando me toca predicar es: tú y yo no somos responsables de lo que nuestros padres nos hicieron. Tú y yo no fuimos responsables, pero sí somos responsables de hacer algo con aquello que recibimos. Exacto. Porque la justificación puede, pues sí, inundarnos y mantenernos estancados. Entonces concluimos en que más que una maldición generacional, esto viene a ser una decisión por parte de Abel para seguir, de Caín, perdón, para seguir un camino muy similar y muy semejante al que su padre Adán había seguido. Ahora, esto lo sacamos por conclusión por el oficio. 1. 2, por la actitud, ¿verdad? No nos da la Biblia mucha referencia a que haya seguido como el patrón o el hábito, pero lo sacamos a través de ver la vida de Caín, a través del oficio que hacía, la manera en que lo realizaba, con falta de gozo, de contentamiento, y la actitud que toma respecto a que no es bien recibida su ofrenda. Entendemos esto, que Caín sí se mantuvo más en la línea del hombre caído, o quizá del resentimiento, porque ahora también pensamos en Adán, pues sucedió lo que sucedió en Génesis capítulo 2 y 3, ¿verdad? Pero ¿cómo le transmitía Adán esa historia a sus hijos? Digo, estoy como imaginándome, pero es ahora, interesante. Hablemos un poquito de la ofrenda. Sí. ¿Creen que la ofrenda que ambos entregaron fue lo que terminó marcando el rumbo? O sea, la ofrenda en sí, lo tangible, el animal, el becerro gordo contra los frutos. ¿Creen que fue eso lo que marcó la diferencia para que una fuera acepta y otra no? Veo la misma actitud de Caín que Adán tuvo antes, ¿no? Al desobedecer algo, Dios le había dicho a Adán y a Eva: no coman de este árbol, mira, manténganse así, coman de esto. Y Adán y Eva desobedecen, ¿no? Y veo esa actitud en Caín, ¿no? De desobediencia, de quedarme con lo aprendido, como ahorita hablábamos, ¿no? Por sus padres. Porque Dios le dice: da lo correcto, enfócate en dar lo correcto. Si tú das lo correcto, porque le dice: ¿por qué estás triste? No, si tú das lo correcto, lo voy a recibir. Pero si tú das algo que no es correcto, la puerta al pecado está abierta, ¿no? Entonces veo una actitud, yo creo que fue más la actitud, no tanto la ofrenda, ¿no? Porque imagínate un Dios diciendo: esta ofrenda sí me gusta, esta no. Sería muy elitista, ¿no? Pero ver la actitud del corazón de Caín y ver la actitud del corazón de Abel ya es una gran diferencia. Entonces, ¿creen que no se centra principalmente en lo que era la ofrenda? Es que vuelvo a la relación con Adán y Eva, o sea, con sus padres. Yo creo que sí fue enseñado a confiar en Dios. Porque la confianza, en mi opinión, la confianza sí es algo que es como un legado. Sí. Uh-huh. Entonces, dice la Biblia, y por eso el sacrificio de Abel fue mejor que el de Caín, por la confianza que Abel tenía en Dios. Entonces, y Caín seguramente sabía que había que darle algo a Dios, pero le dio posiblemente aquello que le sobró, o simplemente le dio una ofrenda obligadamente. Sí. Con eso se me viene a la mente la historia que Jesús narra, la ofrenda de la viuda pobre, donde ella dio todo lo que tenía y los demás daban lo que les sobraba. Y esto abre el panorama de una manera muy extraordinaria para ponernos en el canal correcto a la hora de tener una buena actitud cuando entregamos nuestras ofrendas al Señor. Porque hay muchas personas, perdón amigo, que no se sienten conformes o que no se sienten dignas, es más, que ni siquiera se atreven a dar porque creen que es muy poco. En algún momento les conté la historia acá en el podcast de la persona que me decía: es que a mí no me gusta diezmar, no quiero diezmar. Y que le dije: pues no comience con el 10%, comience con el 5%. Después de ahí, bueno, me corrieron de la iglesia. No es cierto. Y la persona me dijo: ok, lo voy a intentar hacer.
y empezó a dar el 5%, pero con una buena actitud. Meses después esta persona me buscó y me dijo, George, ya estoy dando el 10%, y yo veía en él un gozo que se aparentaba de una manera muy sencilla, muy fácil. Tú veías la forma en la que te lo estaba diciendo. Entonces, la actitud, creo yo, que tiene que ver más que con la cantidad o con lo que des. ¿Qué piensan? Sí, está súper chido eso. Ahora también creo que no se resume únicamente a la cuestión económica, sino al servicio a otros, dones y talentos puestos al servicio de Dios, mi tiempo para servir en la iglesia. Entonces tiene que ver con todo lo que como decía Cristian hace un momento, todo lo que tengo en mis manos para dar, tanto como recurso, como tiempo, habilidades, dones. Creo que ahí involucra toda esta cuestión de la ofrenda, no únicamente lo económico. Es parte de, pero creo que involucra todo esto, ¿no? Sí. Quiero citar en el verso 6 del capítulo 4, hace rato lo parafraseé, pero quiero leerlo más directamente. Dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Lo que me gusta que dice aquí, serás aceptado. No está hablando de su ofrenda, está hablando de él como persona, porque si no Dios le hubiera dicho será aceptada, pero Dios se está enfocando en el corazón de Caín, se está enfocando en él, ¿no? Se está enfocando en él, y ahí hay una decisión de Dios que él siga un buen rumbo, porque le dice ten cuidado entonces porque el pecado está a la puerta. Y versos atrás en el capítulo 3 Dios le dice a Adán, a causa del pecado tú te vas a dedicar a labrar la tierra. O sea, labrar la tierra fue a causa del pecado. Y veo a un Caín siguiendo esa misma tendencia, siguiendo en la misma tendencia del pecado, ¿no? Diciendo, yo labro la tierra, me conformo con lo que tú dijiste. Y veo a un Abel diciendo, yo no quiero vivir bajo los lazos del pecado, tengo que hacer algo. Sí. Tengo que hacer algo diferente. Y dice que pastoreaba a las ovejas. Entonces es algo que Dios no mandó. Dios les mandó que hicieran otra cosa. O sea, pero veo a un Abel diciendo, no me quiero conformar. Quiero hacer algo más por Dios, ¿verdad? Sí, eso está increíble porque fíjense, Hebreos 11:4, la parte final dice, y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. O sea, no dice todavía podemos aprender mucho de la ofrenda. Exacto. Dice de la confianza. O sea, de la actitud, de la alegría, del gozo. O sea, que tiene que ver mucho más allá. O sea, y esto es bien importante. O sea, nosotros somos personas que estamos involucradas en ministerio, iglesia, etcétera. O sea, y animamos a la gente a que sirva a Dios y todo eso. Pero nunca va a ser la obligación de servir. Sí. Y quizá podemos caer a veces en el error de, es que tienes que estar involucrado, es que tienes que esto, ¿verdad? Y sí, pero el asunto es si la persona que está sirviendo a Dios está confiando. O sea, su confianza, su amor, su plenitud, su gozo está en el Señor completamente. Sí. Creo que el servir, como dice Arthur, y el estar involucrado en la iglesia, sí es resultado o fruto de una persona madura en Cristo, pero por otro lado tampoco el que estés involucrado y sirviendo en la iglesia no siempre es resultado de estar teniendo una buena relación con Dios. Porque aunque la mayoría, o bueno, no la mayoría más bien, algunos no venimos de un trasfondo católico, de religión tradicional, sí estamos muy dados a creer que si doy voy a comprar el favor de Dios. O sea, si estoy sirviendo es porque estoy bien con Dios. Si dejo de servir, siento que me desconecto de Dios. Entonces sí, el servir y estar conectado, estar ofreciendo mi ofrenda de lo que tenga en mis recursos, tanto como de dones y talentos, es resultado de una madurez espiritual. Pero por otra parte hay que cuidar de que el servicio no sea lo único que nos conecte a Dios. Porque es una línea muy, muy frágil el estar conectado con Dios únicamente a través del servicio, ¿no? Claro. Nuevamente, ¿qué te conecta con el Señor? Tu plena confianza en Él. Sí, eso es bien importante, porque algo que se me viene a la mente es que creo firmemente esto. Dios está más interesado en tu corazón que en lo que le podamos entregar. Porque si no, entonces estaríamos hablando de que las obras o lo que damos nos justifica.
Pero las obras, ni lo que damos, ni nuestras ofrendas, ni nuestro servicio, tiene la capacidad de justificarnos. Como decías, hermano, eso viene a ser consecuencia. Y es importante que lo que haces tenga un trasfondo correcto gracias a la intimidad que tú has tenido con el Señor y a lo que has conocido de Él. Pero es muy importante conocer el trasfondo para que tú y yo no estemos disfrazando quizá nuestro servicio o nuestras ofrendas de intenciones incorrectas. Buenísimo. Ahora, hablemos un poco acerca de las personas que se conforman. O sea, que sabes que pueden dar más, Caínes. pero que deciden guardarse ese más, el yapa, el extra. Sí. ¿Cuál será la razón por la cual estas personas no se animan a darle el extra a Dios y creen que lo que están dando es suficiente? Una de las cosas por las que creo que las personas no dan a Dios por lo En que todo, siquiera, no nada en más todo, sí, financiero. no solamente financiero, pero una de las cosas que yo veo que las personas no dan a Dios en general, no solamente en lo económico, es porque no le creen. O sea, si yo no creo que Dios va a bendecir el 90% ofrendando el 10%, no lo voy a hacer. O sea, si yo no creo, no estoy convencido de que Dios me ha mandado a servir a otros, no lo voy a hacer. Entonces, una de las primeras cosas que veo es que como no le creemos a Dios, no lo vamos a hacer. O sea, si no crees que Dios te va a bendecir a través del 10%, no lo vas a hacer. O sea, como estaba leyendo Arthur, la confianza en Dios. No le creemos. Creo que esa es una de las cosas más complicadas de ver, pero creo que es la esencia de muchas malas actitudes, el no creerle a Dios. Ahora, ¿Dios está obligado a bendecirnos una vez que le damos? ¿Una vez que le entregamos? Yo creo que no. No. Porque también por otra parte veo que hay gente que no da nada, ni económico, ni servicio, ni dones, ni talentos, y Dios le sigue bendiciendo. Wow. O sea, no creo que la bendición de Dios esté condicionada al dar. Creo que, Exacto. Nuestro pastor nos ha enseñado la sobreabundancia. Yo lo conecto más con que sobreabunde a que abunde, porque realmente hay gente que no da en ningún aspecto y Dios no condiciona su bendición. La Biblia dice que hace llover sobre justos y pecadores. Entonces imagínate, nomás llovería en los ranchos donde la gente es cristiana, ¿no? Entonces yo creo que Dios bendice a la gente en general, pero no todos estamos conscientes o queremos pasar a la tierra donde sobreabunda. Sí. Es que creo que el dar más nace de un amor, ¿no? De un amor que tienes hacia... yo lo pongo en este caso con mi esposa, ¿verdad? La amo y el hecho de que yo haya hecho un voto, que haya decidido públicamente decirle a la gente yo la amo y voy a estar con ella, no es suficiente. Pienso que tengo que hacerlo vivo cada día en mi vida y a veces tengo que dar más, ¿no? Porque el amor me exige dar más. Sí. Ahora, no como un peso o un yugo, porque la religión hace eso. Da esto, si no, no serás bendecido. La religión hace eso. La religiosidad te pone un yugo que te dice, da hasta aquí. Si no cumples con eso, no serás recibido delante de Dios. Vemos una cierta actitud de mediocridad, de conformismo. Pero Dios, dentro de lo profundo de nuestro corazón, a través del amor que Él nos ha dado y el amor que nosotros podemos darle, sabe que alguien que lo ama siempre va a dar más, ¿no? Jesús dijo, si diste una milla, da la siguiente milla. Si te pide esto, dale también la capa, ¿no? Y es la misma actitud de Jesús aquí cuando vino a la tierra, ¿no? O sea, Él nos pudo haber salvado de otra manera. Sí, pero Él decide morir en una cruz, o sea, hasta la muerte fue para poder darnos salvación. Entonces, alguien que ama a Jesús entiende esto. No lo hace por decir, hace mucho tiempo mi papá me dijo, tú no tienes que darme las mejores calificaciones para que yo pueda amarte, porque yo ya te amo desde el principio. Desde que supe que tu mamá te estaba esperando, yo ya te amé desde ahí, ¿no? Y a pesar que hagas bien o mal, yo sigo amándote. Entonces, no me vas a asombrar con nada, pero si haces más, lo voy a recibir como una honra. Dar más tiene que ver con algo, entre comillas, espiritual, una función o un servicio espiritual.
Porque podemos ver que la ofrenda de Abel podría representar un sacrificio en el cual parece verse más espiritual por todo lo que conlleva a lo largo de la historia bíblica los holocaustos, la justificación, etc. Y en cambio Caín entrega algo fruto de la tierra, del trabajo, que es dar más. Si es más espiritual el trabajo de Abel o de Caín, creo que no hay trabajo espiritual, como decía Arturo hace un ratito. El hombre que lo ejerce es el que lo hace espiritual el trabajo, que vive por el espíritu. Dar más, no sé si signifique cantidad. No sé, porque corremos el riesgo de caer en un activismo. Sí, claro. De creer que si estoy más involucrado en cosas, más espiritual soy, ¿verdad? Y estoy dando el extra. Sino claro. creo que ser productivo y dar más es saber hacer lo que debo de hacer, lo correcto. Y saber decir no a esas actividades que no me están dirigiendo hacia mi propósito. Aunque sean buenas esas actividades, tengo que saber decir no a esta actividad que no es prioridad y no me está empujando a mi propósito. Entonces, creo que ser productivo también es saber descansar. Saber descansar y saber confiar, ¿no? en Dios. Y confiar en que no por más que haga, voy a ser más agradable a Dios o más espiritual. Y no generar esta dicotomía entre los trabajos dentro de la iglesia y los trabajos de fuera la semana de la fuera del contexto eclesiástico. Yo me he sentido como Caín. O sea, yo a veces me he sentido insuficiente. He sentido que no le he dado a Dios lo que Él merece. Quizá por mi carácter, pero aquí hay un gran riesgo y veo una muestra de amor tan grande de parte de Dios hacia la vida de Caín. A veces podemos caer en el error de decir, Dios se ha alejado de mí cuando yo no le doy lo suficiente. Dios se va, Dios se aparta. Pero creo que los que se alejan de Él somos nosotros. Y veo a un Dios buscando a Caín en un momento muy especial sobre la vida porque él está triste, está angustiado. Y empiezan a tener una charla y creo que esta charla que Dios tiene con Caín es una oportunidad para que Caín redirija su camino. Sí. Ese punto que toca está bien chido porque creo que también mucho de la esencia de este conflicto entre estos hermanos muy famosos en la Biblia tiene que ver con la comparación. Sí. Con el compararse. Quizá Caín llevó esta ofrenda y vio a su hermano llevar esta otra y se comparó y dijo, ay, es que esa ofrenda es mejor, él tiene más que dar, lo mío no va a ser agradable, yo tengo poco, ¿verdad? Se ve muy ostentoso el que venga con todo su ganado, ¿verdad? Caminando, y la gente que le viene ayudando a sacrificar sus ovejas y sus corderitos tan bonitos recién nacidos, y yo así con mis frutos, así como que pues a lo mejor todos aterrados o no sé qué cosa, ¿verdad? Pero creo que es este diálogo interno en la que se vuelve después en la comparación. Y creo que ese es el error de muchos al momento de poner nuestros servicios y dones y lo que tengamos en las manos para dar a Dios. Es el error, el compararnos. Sí. El decir, ¿por qué Él puede hacer eso y por qué yo no? Yo quisiera hacer lo que Él puede hacer, quisiera tener las capacidades de Él. Y creo que la esencia mucho tiene que ver también con hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. Sí. Aprovechar mis dones y mis talentos y explotarlos, exprimirlos al más que puedo, sin tratar de compararme con lo que está haciendo la otra persona. Entender que soy indispensable dentro del servicio, dentro de la iglesia. Y bueno, sí, la comparación, la rivalidad, la envidia, sí, ¿verdad? El desear, porque entra otra vez otra cosa, la codicia. El codiciar los dones o los talentos que otra persona pudiera tener. Y al ver estos versículos, como dices, Luis, acerca de la comparación, vemos qué tan fuerte puede ser la comparación que deja de apreciar la voz de Dios, ¿no? Porque se está comparando Caín, Dios se acerca, como decía George, pero él no aprecia eso. Al contrario, la voz de la comparación es más fuerte en él que mata a su hermano, ¿no?
Entonces, qué fuerte puede ser la comparación en nuestras vidas, ¿no? Estar comparándonos con otras personas nos puede sacar de escuchar la voz de Dios, de salirnos de lo que tiene que ver con lo espiritual, ¿no? Sí. Y tendemos a irnos bajo la influencia del pecado otra vez. O sea, que es una línea tan delgada que nos puede alejar de Dios, ¿no? Y la envidia Sí. que entra también en el corazón Sí, de sí. Caín, o sea, Sí. porque Dios aceptó la ofrenda de Abel. Sí, wow. Ahora, y esa voz muchas veces representa la medicina que tu alma está requiriendo. Porque a lo mejor Dios, suponiendo, me gustaría predicar como predica Chris, y yo me siento insuficiente y digo, ay, si Dios me diera la oportunidad de hacerlo como lo hace Él, no hay gozo, entonces estoy enfermo. Y Dios está por otro lado diciendo, mira, eso es lo que tienes que hacer. Pero ese sentimiento me embarga tanto que, como dices, dejo de escuchar la medicina que Dios quiere darme para redirigirme y llevarme a la satisfacción, y entonces termino encerrado y envuelto en un ciclo del cual nunca voy a salir. Sí. Acá viene la importancia de aprender a dominar en el espíritu aquellas emociones y sentimientos tan dañinos que pueden hacer y provocar que dejemos de escuchar a Dios. Dios diciéndote, hey, es por acá, puedes salir por acá. Pero a veces te ves tan envuelto y te ves tan dominado que te vuelves sordo a la voz de Dios. Y Dios le da, o sea, que ahorita que dices eso, George, Dios le da unas palabras, le da la medicina a Caín y le dice, haz lo correcto. Le dice, ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero le dice, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Dios sabía que en el corazón de Caín había esta envidia, había esta comparación, y le estaba diciendo, tú tienes todo para poder controlarlo. Tú puedes ser amo de este pecado que en este preciso momento te está atacando. Y le da estas palabras de sanidad, o sea, le está dando una esperanza diciéndole, tú puedes dominar sobre eso. Sí. Y yo creo que si tú estás comparándote con alguien, no sé, alguien cercano, Dios te da estas palabras. Siento en mi corazón decirte, si tú que nos estás escuchando y te has comparado, Dios te dice esto, tú puedes dominarlo, tú puedes ser el amo de ese sentimiento de comparación o de envidia, porque la comparación hizo que un Caín matara a un Abel. Sí. Y a veces la comparación mata en nuestro corazón, ¿sí? Claro. La cercanía con personas. Ahora, mata en nuestro corazón a esas personas que son importantes en nuestra vida. Fíjate que está súper chido que Dios nos da la oportunidad de sentir. O sea, Dios le dice, tu insatisfacción y tu comparación que estás sintiendo en tu corazón, dice, ten cuidado, porque eso hace que el pecado te aceche, pero tienes la manera de frenarlo. Entonces, Dios nunca nos impide el sentirnos mal o el sentirnos bien. Dios no condena el sentirte triste o el enojarte. Creo que ahí la cuestión está el que dejes que esta emoción te domine. Sí, o sea, lo que haces con ello. Lo que haces con ello, porque mucha gente dice, es que yo, ¿sabes qué? Me enojo muy fácil. Como que me falta más, ser más espiritual. No, mi hermano, lo que le falta es dominar su emoción, controlar su emoción, porque todos nos enojamos. Sí. O sea, todos nos frustramos. Es más, todos podemos llegar a compararnos, ese es al punto que iba. Claro. Todos podemos llegar a compararnos. Claro. Me gusta Bill Hybels, como tiene un título de su libro que habla sobre este principio que quiero tratar de explicar, que es la divina insatisfacción. Todo empieza con una insatisfacción cuando se redirige. Y entonces Caín, en lugar de amargarse, de frustrarse y dar el fruto del pecado, que es la muerte, en este caso literal o espiritual, como la Biblia lo enseña, esa insatisfacción de decir, chihuahua, mi hermano llevó una mejor ofrenda, la dio con gozo. La otra persona y mi insatisfacción se debe de convertir en una divina insatisfacción, es decir, me motiva a decir, ok, Buenísimo. pero ¿sabes qué? Lo voy a hacer yo también como Ajá. él. Sí. Ya vi lo que hizo mi hermano, ya vi cómo le agradó a Dios, sé que vi la actitud que tomó. Entonces, esa insatisfacción, Bill Hybels en su libro dice que es lo que ha iniciado o detonado grandes ministerios a lo largo de la humanidad. Sí. Cuando alguien encuentra el propósito y dirige esa insatisfacción, que no está prohibida, que no está mal sentirse así, pero cuando lo dominas y lo impulsas, ¿verdad?, a este otro camino, al correcto, es de mucha bendición. Lamentablemente Caín no entendió esto, ¿no? Las motivaciones correctas, ¿no? Sí.
Sí, que puedan ser una chispa para que juegue a tu favor esa insatisfacción. Y bueno, como hablabas, Chris, están las consecuencias de todas esas malas emociones o mal manejo de las emociones que habitaban en la vida de Caín, terminaron matando a Abel. Y eso nos habla bastante de hasta dónde puede llegar una emoción mal controlada en nuestro interior. Sí. Aunque a lo mejor no vamos a matar a alguien o no vamos a terminar quitándole la vida a una persona como consecuencia de esa emoción mal manejada, pues sí podemos, sí. Déjame decirte que mucha gente está en la cárcel por controlar sus emociones, ¿eh? Sí. Sí. O sea, pero y a veces hacemos esa comparación también, ¿no? Él está en la cárcel porque mató, pero a veces en nuestro corazón... Sí, claro, delante de Dios ya hemos matado a muchas personas, ¿no? Entonces, pero viendo toda esta historia, yo veo a través de estos versos, veo un mensaje de redención, veo un mensaje de salvación, veo un mensaje de Cristo Jesús, ¿no? En lo que tiene que ver en estos versos, ¿no? Y Dios siempre nos está llamando a Él, ¿no? Sí, Dios siempre nos está llamando a Él a través de Cristo Jesús, porque Él vino a morir por nosotros para acercarnos a Él, ¿no? Entonces, a través de esta historia podemos, yo creo que notar eso, ¿no? A mí me gusta mucho pensar en la pregunta de Dios hacia Caín, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? Sí. Y eso me lleva a pensar en la importancia de cuidar de uno mismo y siempre entender que mis decisiones y mis actitudes también dependen del cuidado de otros. Wow. O sea, cuida de ti, claro, pero ¿dónde está tu hermano? Es decir, cuida de tu corazón, cuida de tu relación conmigo, cuida de tu corazón. No dejes de observar la viga de tu ojo, ¿verdad? Por distraerte en el otro, pero sí tienes que ser consciente de que Dios nos demanda cuidar de nosotros mismos, nuestras actitudes, nuestro servicio, ofrenda, sacrificio agradable, como dice Romanos 12. Pero también la pregunta es, ¿dónde está tu hermano? Ten cuidado porque lo que haces, a fin de cuentas, tiene un impacto en la vida de los demás. Claro. Y el seguidor de Jesús, por cualquier trabajo que tengas, una célula de 5 personas, una iglesia de 1000 personas, el seguidor de Cristo es influencia, ¿no? Entonces, ¿dónde está tu hermano? Cuida de ti. Y la respuesta es, ¿dónde está la gente? ¿Hasta dónde la estás llevando, no? Buenísimo. Pues hablemos de las insignias. ¿Qué insignias le daríamos a Abel, nuestro segundo héroe de la fe de esta serie en Dialéctica Podcast? ¿Qué insignia, qué cosa representa la vida de Abel? La primera, y me gustaría empezar, es la confianza. O sea, Abel fue un hombre que confió en Dios total y completamente. Y creo que eso le ayudó. Es una de las cosas que lo posiciona en ese salón de la fama de los héroes de la fe. ¿Alguna otra? Yo creo que no sé cómo definirlo, pero el impacto que puede tener tu vida o tu ministerio, sea grande o pequeño, porque por ejemplo, la historia de Abel en la Biblia literal, de su vida fue muy cortita, pero impactó tanto que la Biblia dice en Hebreos 11 que hasta el día de hoy sigue dejando un legado. Entonces, a veces no somos conscientes de que lo que hacemos, por más pequeño que sea, puede dejar un gran legado cuando se hace de la forma correcta. Creo que, no sé qué palabra utilizar, cómo resumir esa insignia, pero hacerlo mejor que puedes con lo que tienes, grande o pequeño, poco tiempo, mucho tiempo, puede causar un gran impacto en la vida de otras personas, ¿no? Buenísimo. Creo que, bueno, viendo, también no encuentro una palabra para definirlo, pero creo que a través de los días de Abel, él pudo escuchar toda la historia de lo que ocurrió con sus padres, ¿no? Y veo que la desobediencia de comer del árbol del mal, del conocimiento del bien y del mal, los llevó a alejarse de Dios. Y cuando volteo a ver lo que Dios le dijo a Adán y Eva, que se enseñorearan sobre la tierra y sobre los animales, veo a un Abel regresando a ese principio, regresando a lo que tú dijiste desde el principio, Dios, cómo regresar a lo que hay en tu corazón, al verdadero deseo que tú tienes por nosotros. Y veo a este hombre, Abel, pidiéndole a Dios, por favor, ¿no? Nos arrepentimiento. Sí, es como la identidad correcta, retomando la identidad correcta. Retomándola desde el principio. Claro. Y yo coincido con ustedes, o sea, responsabilidad. O sea, me hago responsable por mis actos y por lo que voy a hacer.
No le echo la culpa a mis papás, Claro. a lo que pasó, me hago yo responsable y eso nos deja a nosotros la responsabilidad de qué es lo que voy a hacer con mi ofrenda y con mi confianza en Dios. Buenísimo. Bueno, pues ahí estamos, amigos. Así damos por finalizado el episodio número 26 de Dialéctica Podcast. Te damos gracias por habernos acompañado a lo largo de todo este episodio. Y la siguiente semana traemos a un gran invitado. Estaremos hablando un poco acerca de negocios, emprendimiento, todo basado en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Venga. Chao. Bye. Bye.